La falta de escrúpulos de la reacción es directamente proporcional a su ignorancia histórica y a su pobreza argumentativa. Vamos a ilustrarlos un poco porque en el fondo esta contradicción, esta dialéctica debe de convertirse en una pedagogía política que sirva de algo, pues las 14, 15 horas que llevamos aquí tratando de razonar con necios, incapaces de deliberar, de reflexionar y de dar un solo argumento medianamente sensato. Pareciera que lo único que leen son esos discursos que nos tenemos que recetar con total aburrición y tedio. Llevamos 12 horas escuchando exactamente lo mismo. Miren ustedes, para que aprendan algo. En 1857 el liberalismo republicano dio una muestra de luz al mundo entero y contribuyó al proceso del constitucionalismo de Estado de Derecho. Escuchen, porque lo ignoran. En la Constitución de 1857 se establecía que los magistrados y los ministros de la Suprema Corte fueran electos por voto popular. Muchos de los prohombres que están aquí en este altar de la patria, sépanlo bien, fueron electos ministros de la Suprema Corte por el voto del pueblo. Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Ezequiel Montes, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, electos por el voto del pueblo. Y esa luz del liberalismo republicano es lo que permitió que cuando su progenie política dio golpe de Estado en el 57 y subvirtió el orden constitucional, Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte, tuviera la legitimidad de encabezar la lucha de guerra de reforma y de recuperar el orden constitucional por el voto del pueblo. Esa gesta de progresismo político sin igual, sin parangón, es un orgullo que nosotros venimos reivindicando como Partido del Trabajo desde 1990 en nuestros documentos básicos, pero incluso desde antes, desde la UIR Línea de Masas, de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Esa era una de las reivindicaciones del pueblo. Es una victoria cultural, no de una corriente de pensamiento, sino del pueblo entero. Y ese proceso democrático al que ustedes obcecadamente se oponen, ignorando lo que les estamos diciendo, porque si algo los caracteriza como derecha trastornada, es su aversión a la lectura y a estudiar un poco el país que dicen representar. Son profundamente ignorantes. La derecha es un padecimiento, es una aflicción, pero la cura es sencilla, la cura es la lectura. Si tan solo no fuera un requisito para militar en la reacción, tener aversión a estudiar, pudieran ustedes entender cómo esto no es un invento, sino una reivindicación de un proceso histórico de México y de la democracia mexicana popular. Somos hijos del pueblo, sí, porque algún neandertal de la derecha nos decía que nuestro sueldillo y que somos hambriados. Escúchanos bien, cavernario, lo hacemos con mucho orgullo, y estos hijos del pueblo les dan lecciones de historia y les dan lecciones de ética y de política, miserables. Ni siquiera entienden las claves del conflicto político al que nos estamos adentrando. Y en la brecha de esta discordia política, lacayos de Donald Trump, esbirros del régimen de Donald Trump, no hacen más que exhibir en todo momento que están dispuestos a actuar en contra de la patria simplemente para garantizar su sobrevivencia electoral y política. Repiten como merolicos una serie de fabricaciones sin sustento alguno y piensan que con eso van a lograr oponerse a este proceso que tiene claridad absoluta del sentido histórico y del proyecto que estamos construyendo. Decían algunos de los más extraviados que esta reforma al Poder Judicial es un capricho de Andrés Manuel. No han entendido nada, no sabe lo que se les vino encima y no sabe lo que se les viene encima. Y sí, vienen momentos difíciles, sí, vienen momentos de la mayor significancia histórica, y esa coyuntura es la que acabará de definirnos, porque en 10, 15, 20 años los mexicanos juzgarán con mucha severidad, pero sabrán que hubo una mayoría patriótica que defendió la soberanía y que no se tiró a los pies del gobierno de Estados Unidos como los lacayos de Chihuahua. Hoy, en Chihuahua, la derecha cavernaria, esa derecha medieval que es el PAN, reventó la discusión del matrimonio igualitario, al tiempo que los seguidores de Maru Campos pedían explícitamente la intervención de Donald Trump
en suelo nacional. ¡Qué bonita combinación! La que es el PAN y que se exhibe como lo que es, una suerte de lacayo cavernario, salida del medievo, que está en contra de las minorías al tiempo que exige la invasión de un ejército exterior. ¡Qué vergüenza tienen! Pero en el fondo les agradecemos que sean así de honestos. Hemos ya mantenido y defendido filosóficamente, políticamente, la importancia de respetar el derecho del pueblo a elegir uno de los poderes, respetando lo que sí es la autonomía del Poder Judicial, que por cierto 40 años estuvo secuestrado por el presidencialismo autoritario del PRI y después por el régimen de simulación democrática del PRIAN, con el Pacto por México, donde imponían en su cochupo metaconstitucional a sus gatos, a sus empleados en la Suprema Corte. Ya no, ahora sí existe un Poder Judicial después de muchos años que es plenamente autónomo, como lo fue en la Constitución de 1857. 9 años duró esa Constitución, fuera de guerras civiles, de guerras intestinas y de invasiones. De 1867 a 1876 rigió un Poder Judicial autónomo y lo hemos recuperado para el bien del pueblo, aunque les duela, lacayos miserables. Por último, sigan tirándose a los pies de su patrón. Entiendan esto. Cuando recuperamos el Poder Judicial y lo pusimos al servicio del pueblo, destruimos además el vehículo que iba a utilizar la reacción para atentar contra un movimiento popular democrático. Vean esto. Sí, acabamos con ese Poder Judicial faccioso al servicio de la oligarquía, porque era el vehículo que iba a utilizar Donald Trump para desestabilizar este movimiento político. Acabado con eso, ya solo queda esta pedacería neoliberal dispuesta a vender a su propia madre, pero son tan pocos y hay tanto pueblo que van a ser derrotados. ¡Que viva el pueblo de México!